Noches, mi grupo está conformado por Karen, Kenny y Lauti, y quienes habla, Yuri. Nos corresponde el tema de la investigación cualitativa. Y dice que son respuestas o datos a base de historias que son subjetivas y van cambiando dependiendo de la persona a que se le está entrevistando. Por ejemplo, si un reportero llega a preguntarle a un deportista cuál fue el proceso para llegar a la fama, él tal vez le responderá que tuvo un entrenador que estuvo siendo disciplinado con los alimentos y también con el entrenamiento. Pero si ese mismo reportero le hace la pregunta a otro deportista, van a tener diferentes respuestas, debido a que son diferentes puntos de vista. ¿Pueden cambiar? Bueno, según Creswell, considera que la investigación cualitativa es un proceso interpretativo de indagación, donde sus características son la biografía, la fenomenología, la teoría fundamental de los datos, la etnografía y los estudios de los casos. Pero otros sujetos nos dicen que la investigación puede estar compuesta por 3 nomás. Entonces sería la entrevista, objetivos e información. Pero Mason nos dicen que no nos podemos reducir a esas 3 características, sino que le podemos poner más, como la posición filosófica, generación de los datos y métodos de análisis, ya que son temas demasiado amplios según el campo en el que se van analizando. Cambio. Bueno, dice, pregunta de investigación. Dice, el propósito por el cual se está desarrollando tal investigación. La finalidad del trabajo y el método son las estrategias que se utilizan para desarrollarlo. Y los criterios de capacidad es la recolección de la información según el análisis que se está llevando. La experiencia del investigador y conocimiento, dominio de las tradiciones teóricas. Habla de que el investigador ya tiene que tener un conocimiento previo para desarrollar dicha investigación. Ya debe ser una persona experimentada o si es alguien que apenas está iniciando, tenga unas bases para que todo salga bien y le fluya correctamente. Bueno, toda investigación cuantitativa va a llevar diferentes preguntas en el transcurso de su elaboración, como cuáles, qué y por qué se está desarrollando pues la actividad que se está investigando. Ya, eso sería. Ok, ¿Fue gracias. demasiado rápido? No, así está perfecto. Sí, sigo yo. Ok. Dale. Me veo en cámara, ¿cierto? Sí, te ve. Perfecto. Ok, entonces el documento continúa con el tema de el abordaje etnográfico en la investigación social. El documento nos habla de los antecedentes de la investigación social y hace unas referencias a la Escuela de Chicago, que no solo fue el momento histórico donde se formó estudios económicos y arquitectura, sino que también hubieron investigaciones sociales, de sociólogos en Chicago, fomentando la investigación etnográfica. Entonces, la investigación social utiliza una herramienta muy fuerte para nosotros,
que es la etnografía y la antropología. En la investigación etnográfica se trata de cuando el investigador o la persona está intentando ingresar a la sociedad, a un área social, a una etnia, lo haga con unos parámetros, con unos conceptos, en donde quiere entender esta cultura, sus costumbres, sus ideas, y para esto es necesario que sea completamente empático y tenga completa disposición a aprender lo que esa nueva cultura ejerce sobre ella misma. Es algo similar a cuando el turista va a un país con completa disposición, con una expectativa alta, lo hace como con cierta, digámoslo coloquialmente, buena energía, ¿no? Entonces, esto es lo que propone la investigación etnográfica y la antropología. Hacer una investigación científica con unos conceptos muy humanistas, muy empáticos, para entender la cultura que se está investigando. Entonces, en la investigación etnográfica, en el trabajo de campo, se utiliza dinámica y disposición y una herramienta llamada diaria de campo, que es como una bitácora. Aquí tengo un ejemplo de una bitácora que se usa en la investigación etnográfica, de un pequeño texto que comparte el documento que se llama Viaje a Medellín. Dice así: después de tanto tiempo pude concretar el viaje. Fue largo, pero valió la pena. Conocí a varias personas con las que compartir estos días. Sentí varias cosas: cansancio, el viaje por momentos se me hizo pesado y no veía la hora de llegar. Tuve por otro lado un sentimiento que no puedo precisar, mezcla de satisfacción por el tipo de viaje que estoy realizando, pero también de ansiedad y una cosa rara. Me acordé mucho de mi abuela, que se fue un día de España acompañando a una tía y nunca pudo volver. En un momento pensé: algo de esa migrante debe estar presente hoy en mí. El micro parece un conventillo con ruedas y múltiples olores, especialmente a comidas. Mañana iré temprano al templete a ver la cola y luego me lo tomaré para recorrer el pueblo. Quedé con Pedro, uno de los peregrinos que viene todos los años, de ir a comer juntos a un lugar. Me va a presentar a unos amigos. Diario, viaje a Medellín, registro vinculado al texto para una hermenéutica de la peregrinación. Entonces pudimos ver en ese pequeño fragmento como un pequeño ejemplo de lo que es la investigación etnográfica, que una persona comparte las ideas que va a tener de la experiencia, del lugar y de las personas que va a visitar. Y después tenemos la teoría fundamental en los datos, que es prácticamente un muestreo estadístico y teórico. Estadístico de obtener evidencia de lo que se va a fomentar en esta sociedad. Por ejemplo, digamos, que en Antioquia, digamos, la gente empieza a beber alcohol desde muy temprana edad. Es un concepto teórico, estadístico, teórico que se tiene. Pero el estadístico ya vendría como de una manera más científica, a fundamentar si eso es verdad o no, si las personas en Antioquia empiezan a consumir alcohol desde temprana edad. Después nos habla de los orígenes de la teoría fundamental, que fue un libro que se llama en inglés Awareness of Dying, que se publicó en 1960 por un sociólogo llamado Ansel Strauss. Él se instaló en San Francisco con la intención de investigar los problemas de pacientes moribundos que duraban apenas con un día de vida. Ese libro, Awareness of Dying, fue muy popular en la comunidad médico-científica gracias a la teoría fundamental de los datos y la investigación cualitativa. Entonces, a continuación sigue mi compañera Karen Granados con el resto del tema del documento.
Ya puedes continuar, Karen. La historia de vida y los métodos biográficos. La historia de vida en las ciencias sociales. ¿Qué es la historia de vida? La historia de vida es el estudio de un individuo o familia y de su experiencia a largo plazo, contada por un investigador. ¿Cómo ha sido su desarrollo en las ciencias sociales? El análisis de las historias de vida individuales y familiares ha permitido describir los aspectos sociales, políticos, religiosos y laborales del día de hoy. ¿Podemos rastrear una tradición de los métodos biográficos en un contexto latinoamericano? Sí. Se ha visto que muchos autores, dependiendo de su época, van escribiendo libros o historias de personas que han vivido en esas épocas. La historia de vida como herramienta de investigación social. ¿Cómo se hace una historia de vida? Esta comienza con una investigación planificada que comienza con el muestreo, en el que se toma o se elige a lo que se quiere investigar, el tema o la persona. De esas tenemos una gran persona, el marginal o la persona común. Teniendo en cuenta esto, Karen, no se te oye. ¿qué no se oye? ¿Nada de lo que dije se oyó? No, sí, ahorita dejo de oírse, pero ya, continúa. Ok. Bueno, ya dependiendo de la persona que se elija investigar, el investigador debe estudiar el contexto en el que esa persona ha vivido toda su vida. De ahí determina las preguntas, cómo lo va a entrevistar. Para esto él debe hacer una entrevista abierta y y los resultados que él va obteniendo los va obteniendo con conversaciones que van saliendo a medida en ese tiempo. De esas entrevistas o datos que él obtenga, él debe ir tomando nota de lo más importantes, de los aspectos más importantes que pasaron, las experiencias, los desafíos y perspectivas. ¿Qué aporta la historia de vida a los investigadores de las ciencias sociales? Bueno, primero están los desafíos, que estos son, primero, el carácter social en el que se va a dar el contexto. Segundo, a la hora de escribir, él tiene que ir construyendo la identidad de esa persona. Y pues la perspectiva de la epistemología del sujeto. Las relaciones entre el individuo y la sociedad. La historia de vida nos permite conocer la cultura, la sociedad, los valores y el imaginario simbólico de una determinada sociedad desde una sola mirada, desde la perspectiva del mismo autor. El énfasis diacrónico, la historia, el relato de vida debe darse en un orden cronológico, en un tiempo determinado por tiempo. Perspectivas de temas y sujetos invisibilizados. En esto, los relatos de vida muchas veces no se dan de todo, pero hay unas personas que se deben incluir en eso. Entre eso hay personas que no
que no se les da la palabra, que no se les toma en cuenta, pero que deberían estar ahí. Los estudios de caso en la investigación sociológica. Estos surgen por cuestiones sociales con la antropología. Se comenzaron primero a estudiar a las familias obreras con métodos como la recolección de datos por medio de las personas, las relaciones que éstas mantenían y el contexto en el que éstas se mantenían o se desarrollaban día a día, por medio de enfoques epistemológicos, teóricos y metodológicos. Se estudiaban casos de acuerdo al grupo de estudio o al tema a tratar en la sociedad. En los estudios empíricos se encuentran las perspectivas etnográficas, construidas por enfoques epistemológicos y una mirada reflexiva de la ciencia. Los estudios de casos como diseños de investigación, en este se divide en dos, que son los estudios de caso único, en la que se estudia un problema poco reconocido o que resulta poco relevante. Y los estudios de casos múltiples, en los que se buscan la recopilación de hallazgos y resultados para una comparación. En la integración de métodos de los estudios de casos tenemos el de cuantitativa y cualitativo. Y la teoría tiene como función el desarrollo contextual a la hora de realizar el texto. Listo. Puedes continuar, Lauri. Bueno, a mí me tocó el uso de la computadora como auxiliar en el análisis de los datos cualitativos. Compañero, ¿se me mira Sí. la cara o no? Sí, se mira y se te oye. ¿Sí? Sí. Ah, ok. Entonces, en este documento se puede evidenciar que es como más reflejado a los investigadores sociales que ya son familiarizados, ¿sí? También se pudo evidenciar que los métodos cualitativos son los que ayudan a la manifestación de la influencia de nuevas tecnologías de información. En este caso dice que fueron desarrolladas en los países latinoamericanos, donde se puede observar que convergencian en la potencia en el desarrollo de la tecnología y que podía asistir el investigador cualitativo. También se puede decir por otro lado que los programas informativos tienen el conocimiento de tener un investigador antes de tomar una decisión con respecto o adquisición. Entonces, ¿qué va a hacer el investigador? Antes de dar como su palabra de que sí es verdadero, tiene que tener en cuenta que la información que él ha recogido sea verdadera, ¿sí? Porque no puede ir a decir una información que sea falsa. También se pudo evidenciar que la principal información para ellos recoger información es el software. Un poco de la historia también se puede decir que las herramientas informáticas son como antes las utilizaban en el cálculo,
estadísticos, ¿sí? Donde los datos o los métodos estadísticos del análisis cuantitativo podía ser descriptivo, donde se realizaban procedimientos algorítmicos que tienen como finalidad resolver un problema determinado. También se puede decir que los investigadores cuantitativos comenzaron a contar con equipos poderosos como el hardware, algo así, es que no sé pronunciar bien. Sin embargo, estas innovaciones daban por hecho el conocimiento adecuado del investigador, donde ellos tenían una prueba o test para aplicar. Por ejemplo, en la estadística descriptiva tenían que aplicar ese test. En la correlación de coeficiente igual. En la regresión de coeficiencia igual. También se pudo interpretar que los resultados en los últimos años de las metodologías cualitativas han logrado una gran aceptación por parte de investigadores de distintas disciplinas. Esto trajo al desarrollo una serie de herramientas informáticas donde auxiliar al investigador cualitativo era una tarea de procesar sus datos, ¿sí? Entonces, también se pudo evidenciar que las diferencias entre la filosofía subyacente era la comunicación y la información basada en los procesos algorítmicos, por un lado, también en la investigación cualitativa, por el otro lado. También se podía decir que los investigadores sociales cualitativos daban sus profundas implicancias metodológicas para ellos tener como una caracterización en sus procedimientos, ¿sí? Que a la hora de ellos hacer el procedimiento todo saliera bien. La convergencia digital, que también se miró en este documento, es como una investigación cualitativa, como otros ámbitos científicos que están siendo influenciadas aceleradamente por el desarrollo y el despliegue de las tecnologías de la información. También se pudo ver las reflexiones acerca de los CACDAS, que era como antes era un escrito acerca del uso de las computadoras en el análisis de datos cualitativos. Algunos autores muestran preocupación al respecto de esto porque el investigador en alguna dirección en particular piensa que la utilización de estos programas podrían distanciar al investigador de sus datos, llevándolo a efectuar un análisis cuantitativo de los datos cualitativos. Sin embargo, los defensores de los CACDAS sostienen un proceso ajustado y transparente en el análisis de todos los datos que ellos recogían acerca de la información que necesitaban, ¿sí? También se pudo evidenciar los tres tipos de investigadores cualitativos, que son el primero son los que prefieren las técnicas artesanales de trabajo como las fichas, los colores, las tijeras, las gomas de pegar. La segunda, como el uso de programas en experiencias, como las computadoras, y la tercera era basada como en los programas, en la recolección de datos, ¿sí? Al investigar a una persona, que todos los datos que ellos investigaran les sirvieran para hacerlo el proceso que ellos estaban haciendo, ¿sí? Que fuera una herramienta más fácil para ellos. Las capacidades e incompetencias de las CACDAS en el análisis de datos cualitativos, se pudo evidenciar la investigación cualitativa generando una considerable cantidad de material, donde los investigadores utilizaban métodos manuales para registrar, organizar y manipular datos, clasificándolos de diferentes maneras con colores, pegando papeles, ¿sí? Para que toda la información estuviera bien organizada. En general, podemos asegurar que los CACDAS permiten integrar y estructurar los datos de manera que el investigador pueda acceder a las distintas partes de su proyecto, constituido como una
sola unidad. También se pueden utilizar herramientas de búsqueda de un texto o facilitar la tarea operativa de codificar o recuperar segmentos codificados, o también consultar en la base de datos que el investigador tiene entre los códigos, y para que les quede como más fácil buscar una información. También se podía hacer la escritura de memos, comentarios y anotaciones o informes finales como resultado de la investigación. Los principales usos de la computadora en el análisis de datos cualitativos fue como una lista ilustrada en varios usos posibles en el proceso de análisis de datos. Muchos de ellos ya presentados por Miles y Uberman fueron unos simples ejecutadores con una procesadora de textos, mientras que otras más complejas requerían programas más sofisticados, ¿sí? Criterios de lectura determinada de diferentes características. También se puede considerar las previas a la utilización de un CACDAT, que era antes que nada era el punto de partida que ellos tenían para comprender el análisis de datos cualitativos o conocer a fondo la tradición o estrategia metodológica para ellos poderla aplicar y poderla vincular con los datos que ellos recogían. Al determinar la tradición metodológica, a considerar esto, varios de los programas específicos para el análisis de datos cualitativos era parecer estar fuertemente influenciados por estrategias de análisis como la teoría fundamentada que ellos tenían a la hora de desarrollar sus procesos de información, que con eso ellos trabajaban con la aplicación del software, que les era un método más fácil para ellos. También se podía ver un aporte en el análisis cualitativo donde la tradición o estrategia que intentaban utilizar aparecía como... Sí, ya. También en este documento se pudo ver que los investigadores cualitativos son como más... se basan como más en la información que ellos tienen al recogerla, que todo sea claro, tienen diferentes características las cuales ellos las hacen así para que todo esté organizado y al momento de buscar una información puedan encontrarla rápidamente, ¿sí? En el documento se quiso dar a entender que los programas, el programa que más utilizaban era el software, porque era el que les permitía tener como algo, sí, como una organización mejor en la información que ellos recogían. Para terminar, se podía decir que la base de los datos en su totalidad siempre era externa en los archivos que ellos tenían. También los códigos que ellos mostraban en la margen del texto, sí, que ellos utilizaban, también les servía mucho para ellos guiarse. Y en conclusión se puede decir que es como una herramienta más fácil de trabajo para muchas personas, porque nos permite como tener todo bien organizado. También se decía que la variada aproximación de las metodológicas eran probablemente muy importante. ¿Por qué? Porque con el software ellos podían sacar o aprovechar ese tipo de aplicación, como teniendo en cuenta la facilidad que les ofrecían para el almacenamiento de la recuperación o la codificación de alguna información que era desperdigada, ¿sí? Entonces, en conclusión, el software es una aplicación que ayuda para uno, si en algún momento se le pierde la información, poderla recuperar y que todo esté de forma organizada. Ok, esa fue la presentación de nuestro grupo y ya, muchísimas gracias, profesora y demás público.